Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amaury Lara, socio fundador de Despacho Lara Torres y Asociados, y uno de los puntos torales que hemos seguido en esta dinámica es la educación continua. En este caso, nos encontramos en presencia de una persona a la que agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para venir saliendo de sus labores, cansada, con muchas audiencias. Se trata de la jueza en funciones, Lucía Anaid García Juárez. Y bueno, pues ella tiene un impresionante currículum, desde luego, pero nos vamos a permitir en este momento señalar únicamente algunos de sus logros académicos y de sus cargos más representativos, porque nos llevaríamos toda la hora en presentarte, Lucía. Entonces, bueno, ella es doctorante en género, derecho y proceso penal. Acabó su doctorado por el Centro de Estudios de Posgrado. De igual manera, en la misma institución, cursó la maestría en Derecho Procesal Penal. También tiene una maestría en Amparo, pero esta ha sido generada por la Universidad de Durango, ¿verdad? Sí. Y es egresada como licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También, claro, como ya lo adelantaba, en estos momentos es jueza en funciones de juez de control y juicio oral en materia penal. Y también dentro de su trayectoria, pues fue proyectista de magistrado en la Sala Unitaria en Justicia para Adolescentes, ¿verdad? Y también proyectista de magistrado en la Sala Penal. Y bueno, pues hoy nos encontramos aquí con ustedes para poder compartir mucho del conocimiento que Lucy tiene en esta materia que muchos litigamos en el área penal. Por ejemplo, hablaremos en esta ocasión de una figura que contempla nuestro Código Penal en el artículo 83. Esto es los delitos de querella, ¿verdad, Lucy? Sí, claro, no, hombre, agradecida con esta invitación y desde luego el honor es mío por compartir este espacio contigo, que muy amable pues me has hecho esta invitación y pues desde luego con todos aquellos interesados en esta materia penal que pues tiene muchas aristas. Ahora sí que es una materia, desde luego a mi consideración, muy importante, pues en eso ejerzo mis funciones, pero pues también pues para la sociedad, porque es una de las materias en donde pues se valora y se determina sobre uno de los bienes jurídicos más altos después de la vida, que lo es la libertad. Imagínate, ¿qué haríamos cuando no tenemos este derecho, ¿verdad?, tan privilegiado como es la libertad? Sí, claro. Entonces, sí, muy importantes las resoluciones que ustedes toman. Oye, Lucy, y bueno, pues platícanos entonces, primero, para iniciar en este contexto, pues, ¿qué es la querella? Bien, la querella, pues como lo ha señalado el artículo 83 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, menciona un listado propiamente con esta característica. La querella es la formulación de esa narrativa del agraviado de que investigue el agente del Ministerio Público. Esto es, en palabras coloquiales, cuando va la víctima, cuando va el directo agraviado con el Ministerio Público y le hace saber lo que le pasó, que posiblemente sea constitutivo de un delito, el Ministerio Público lo determinará, y que pide el auxilio de la autoridad ministerial para investigarlo. Entonces, podríamos decir, es la voluntad de la víctima u ofendido para que se persiga un delito del cual ha sido pues afectada, claro, víctima, ¿verdad? Claro, sí. Esta es expresión de la voluntad de investíguenme porque me han cometido un agravio en mi patrimonio, en mi persona. Son este tipo de delitos donde necesariamente tiene que ir la víctima. ¿Y siempre se tiene que dar en estas circunstancias la noticia criminal? Sí. En un delito de querella, si la víctima no comparece, desde luego que puede pues un abogado contratado por la víctima redactar esta querella y presentarla por escrito, pero la víctima necesariamente, sí o sí, tiene que ir y pues postular esta voluntad de que se investigue. Si no va la víctima, aún y cuando se haya interpuesto este escrito y no se ratifica, no se puede investigar, está impedido el agente del Ministerio Público para hacerlo. Oye, y bueno, en este contexto, ¿hay alguna temporalidad para que las personas que son afectadas por estos delitos que se encuentren en el catálogo del artículo 83, que son, como decías, los de querella, ¿hay alguna temporalidad para que se presente y justamente denuncie estos hechos? Sí, la temporalidad también la marca el propio Código Penal del Estado de Aguascalientes, que lo son 2 años. Esto a partir de que pues es sabedor de esta afectación, que se sabe afectado,
Entonces tiene 2 años a partir de ese hecho para acudir y pedir esta intervención de la gente del Ministerio Público investigando. Entonces, mucho cuidado, porque en caso de que yo hubiera sufrido algún delito de este catálogo, de los que se contemplan como de querella, en el 2020, entonces a estas alturas ya... Ya prescribió, ya no se puede, sí, claro. Pues estos delitos tienen varias connotaciones que los hacen especiales. Primero, pues esa, que tiene que ser la víctima quien acuda a manifestar esta voluntad de que se investigue. Segundo, se tiene un tiempo corto. ¿Por qué? Pues porque también el Estado prevé que este tipo de delitos, si no tienen intereses las personas, pues va a prescribir. ¿Qué quiere decir la prescripción? Que por el simple paso del tiempo, pues se pierde ese derecho de que investiguen a tu favor para estos delitos. Entonces, si no acudes en este tiempo, ya no puedes. Bueno, y ahora vamos a pensar en otro ejemplo. ¿Qué pasaría si la víctima, dentro de ese lapso de 2 años, sí acude y pues presenta su querella? Inicia el trámite y se judicializa la carpeta, pero dentro del proceso ya no comparece. ¿Qué sucede en esos casos? Bien, pues si la víctima comparece y se sigue todo el trámite por esta voluntad sobre investigar y llega ante la autoridad jurisdiccional, pues desde luego que sí se inicia este procedimiento. En este punto, pues desde luego esa facultad del Ministerio Público queda fehaciente con el 21 constitucional, con el cumplimiento de este parámetro que sí compareció la víctima en tiempo y forma, y pues sí se tiene que abrir un procedimiento propiamente. Aquí el problema lo es cuando el imputado quiere arreglar el asunto, porque también este tipo de delitos permite el perdón. Claro. Entonces ahí pues se viene en esta disyuntiva que debe de darse equilibrio procesal, y si el imputado quiere arreglar, pero la víctima ya no se encuentra presente, pues incluso ahí maneja el código, hay un apartadito especial. ¿El artículo 57? ¿Es el 57? Sí, que como lo es, pues el perdón tácito, donde también se les puede citar y se les dice, oye, tú compareciste para que se investigara, ya no tienes interés, si no vienes, pues el Estado ya no va a hacer nada por ti. Entonces sí. Esta situación entonces hay que tenerla muy presente para aquellas personas que estén litigando algún delito del que hayan sido víctimas y que sea estos de querella, es decir, que se haya requerido el requisito de procedibilidad para que precisamente continuara su proceso penal, ¿verdad? Sí. Y entonces, ojo, si usted ya inició, pero ya fue de esas personas que, bueno, pues ya está con el juez, ya que ellos se encarguen, siendo de querella, podría ser entonces que termine este asunto sin que se finque una responsabilidad real penal hacia el imputado, ¿cierto? Cierto, porque también pues este nuevo proceso, bueno, ni tan nuevo, ya tenemos bastantes años en el Estado, pero este proceso penal acusatorio tiene muchas derivaciones a salidas alternas, a terminaciones anticipadas. Entonces, si el imputado es vinculado a proceso, se abre el procedimiento en su contra, pero pide una suspensión condicional y la víctima no se hace presente para reclamar reparación del daño, pues el juez puede otorgarla en toda la facultad, porque es un derecho humano estas salidas alternas. Y entonces pues se pierde ese derecho. La víctima debe de estar pendiente de su proceso, porque estos delitos, como lo señalé en un principio, tienen esa especialidad, la víctima presente siempre. Ahora, supongamos que la víctima cuenta con un asesor jurídico, ¿cambiaría la situación? Sí cambia la situación, porque entonces se tiene un representante legal. Entonces pues él actúa a nombre de la víctima, pero en ese sentido pues también tiene que hacerse presente la víctima para señalar esa voluntariedad, o el Estado también en términos de este artículo 57 tiene que velar porque exista la presencia de un asesor jurídico, en donde su función primordial pues es cuidar los intereses de la víctima. Sin embargo, aún y con este asesor jurídico, si la víctima no es presente, pues desde luego no tiene armas para decirle al juez, mi víctima quiere su pago, porque ni siquiera sabría cuánto. Entonces es súper necesario en este tipo de delitos que la víctima esté pendiente. Y si la víctima, por ejemplo,
ya no estuviera localizable, pero sí tiene asesor jurídico. Bien, el asesor jurídico pudiera hacer patente pues esa voluntariedad de la víctima de un principio de, bueno, no la encontramos, pero sí quiso esta querella, y si tiene algunos datos de investigación que pudieran revelarnos alguna información sobre una reparación del daño, el asesor jurídico en audiencia pues le puede decir al juez de control, es un juez de control constitucional, pues que también se respete ese derecho de la víctima a ser reparado el daño, y pues si se acreditaron 1,000 pesos, pues al menos que se deje en depósito esos 1,000 pesos para que la víctima, cuando se haga presente, pues los reclame. Entonces, en este caso, la reparación del daño quedaría a disposición del juzgado. Exacto. Sí, eso sería lo idóneo, y eso sería jurídicamente lo correcto, porque es por ello que los jueces pues son esta parte del Estado que controla la Constitución y que vela por los derechos en equidad para todos. Pues finalmente, Lucy, ya que estamos hablando de estos temas, ¿podrías explicar a la gente cuál es la diferencia entre denuncia, querella y ese requisito equivalente? Bien, el Código Penal sí menciona una denuncia y una querella, y el requisito equivalente, que básicamente pues es lo mismo, noticia criminal. Entonces, en este punto, la diferencia básica es que en la denuncia cualquier persona la puede hacer del conocimiento al Ministerio Público, incluso si hay un robo a una casa habitación que no están los dueños, que están por alguna circunstancia... ¿De vacaciones? Sí, por ejemplo, de vacaciones. Pero los vecinos reportan a Secretaría de Seguridad Pública, llegan elementos policíacos, detienen a la persona, ellos pueden acudir a denunciar, y esa denuncia es válida, no se necesita la víctima directamente. Esta es la diferencia primordial en una denuncia. La querella, en este tipo de delitos, si la víctima no va, no se puede iniciar la investigación sin que la víctima comparezca y ratifique. Pudiera ser que a lo mejor, como lo señalábamos hace un ratito, su asesor jurídico, su abogado, llegue a interponer una querella, digamos, por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, sí, alimentos, que también es de querella. Claro. Entonces, la interpone el Ministerio Público, desde luego, por su obligación de investigar, tiene que recibirla, pero se da cuenta que pues es de este tipo de delitos de querella. Entonces, y la víctima la cita, y si la víctima no ratifica, hasta ahí quedó. Pero si ratifica, si se continúa la investigación. Entonces, pues esta es la connotación principal, necesariedad de la víctima. También otro tipo de características distintivas es que, como lo dijimos, la querella tiene 2 años a partir de que se hacen sabedores de este hecho. La denuncia, ¿no? En la denuncia depende del delito. Vemos la media aritmética que, ¿cómo se saca esto? Pues bien, los litigantes lo tienen que tener aquí. Pero la gente, para que lo sepa, el Código Penal maneja cierta cantidad de pena, y siempre maneja un mínimo y un máximo. Correcto. Poniendo un ejemplo, si tomamos en consideración que el mínimo fueran 2 años y el máximo fueran 4 años, pues tenemos 6 años. La media, entre 2, 3 años. 3 años. Entonces, esta media es la cantidad de prescripción. Tienes 3 años para denunciar. Y en delitos pues de punibilidades más grandes, no sé, un homicidio. Se va para arriba. Sí, claro, va a subir de 3 años, pero el código marca que el mínimo para un delito de denuncia son 3 años. Sí, porque en esos casos en los que la mínima son 1 mes y la máxima 3 años, o sea, no daría esta cantidad. Entonces nos dice el código, bueno, en estos casos no importa que sea menos, a los 3 años es cuando prescribe. Exacto, tienes 3 años para denunciar. Oye, Lucy, pues qué charla tan amena, en muy pocos minutos nos pudiste ilustrar acerca de este tema que es la querella, y no sé si pudiéramos agendar contigo para que en una ocasión subsecuente platicáramos de otros temas del derecho penal que también son muy importantes para la gente que pudiera vernos, tanto estudiantes como abogados e incluso pues las personas en general. Claro que sí, yo soy materia dispuesta, desde luego que siempre he tenido esa convicción. Somos servidores públicos y hay que servir. Y además catedrática. Sí, también soy maestra. He tenido la fortuna de dar clases a ministerios públicos, a defensores, a alumnos de maestría. Entonces es una fortuna para mí poder compartir lo mucho, lo poco que sepa, y que la gente pues desde luego esté pendiente de sus derechos, que realmente para eso estamos, para poder ayudarlos y para
pues allegar la justicia. Bueno, pues ella es Lucía Anaid García y es juez de control en Aguascalientes Capital. Está con nosotros y nos ayuda a desenredar todos estos temas para su mejor comprensión. Hasta la próxima.